Muy buenos días, Iglesia del Señor Jesucristo. Qué bendición en esta mañana poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero antes de iniciar que por favor le des un abrazo a la persona que está a tu lado, que le digas: me alegra muchísimo que el Señor Jesucristo sea nuestro Dios, sea nuestro pastor, sea nuestro ayudador. Dile allí a la persona que está a tu lado, dile: te amo y Cristo te ama también. Hoy vamos a compartir una palabra muy especial y quiero invitarte para que por favor abras la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Vamos a orar para iniciar con este mensaje y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que por favor nos hable a través de su palabra. Señor Jesús, hoy te damos gracias por este día. Hoy te damos gracias porque estamos estrenando. Como dice tu palabra en Lamentaciones, nuevas son cada mañana tus misericordias, oh Dios. Estamos estrenando misericordia. Gracias por permitirnos estar vivos hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Hoy queremos pedirte que por favor nos permitas recibir esta palabra de la mejor forma. Ayúdame a tener un corazón moldeable, un corazón que pueda ser formado por ti. Te pido que tu Santo Espíritu hoy tome todo este recinto, tome cada casa, cada lugar donde las personas están viendo este mensaje y que pueda ser de gran bendición, Señor. Amén y amén. Vamos a leer entonces Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Con el mismo barro hizo otra vasija. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Qué palabra, qué bendición, qué mensaje el que el Señor quiere entregarnos en esta mañana. Por eso quiero invitarte a que estés muy atento, a que hoy le digas al Señor: habla a mi vida. Yo soy consciente también que con mi familia vemos la transmisión desde casa y a veces nos dificulta concentrarnos porque el uno habla, el otro habla, los celulares suenan. Pero quiero invitarte para que en cada transmisión, incluyendo esta, podamos separar el espacio para oír la palabra de Dios. Cuando leemos este pasaje, el Señor me dio título a este mensaje y el tema de hoy es: somos vasijas. ¿Cómo es el tema de hoy? Somos vasijas. Allí en el chat de YouTube también puedes chatear, conversar, saludar y puedes colocar allí el título: somos vasijas. Y me llama la atención, en este pasaje aparecen tres personajes, de los cuales vamos a hablar hoy de dos. Los tres personajes que aparecen son el alfarero, el barro y el profeta Jeremías. Hoy vamos a hablar de dos de esos personajes para poder entender qué significa el tema: somos vasijas. Y el primer personaje que hemos decidido tomar es el barro, ¿sí? Y dice allí la palabra de Dios, me llama mucho la atención, de que así como nosotros, dice el versículo, a ver, te leo, ya te digo, versículo 5, versículo 4, dice: y la vasija de barro que él hacía, la vasija de barro que el alfarero hacía. Hoy quiero entender y quiero que entendamos que al ser vasijas, cuando hablamos de que somos vasijas, nos referimos a
¿De qué hacen las vasijas? De barro. Ahí está claramente, según el texto, hablando de que las vasijas son hechas con barro, ¿sí? Vasijas bien especiales, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios de que el Señor, escúchame bien, Él conoce nuestra condición. Dios conoce que tú y yo hemos sido creados del barro, del polvo. Dice la palabra de Dios que el Señor del polvo de la tierra creó ¿a quién? Al hombre, ¿sí? De allí tomó barro, lo formó y dice que después sopló, dio aliento de vida al ser humano. Esta palabra nos muestra entonces de que Dios conoce la condición de que nosotros somos barro. A los que se nos olvida es a nosotros. ¿Qué me refiero con esto? A nosotros se nos olvida quiénes somos. A veces nosotros nos creemos la gran cosa. Me hace acordar de la palabra que dice en Romanos capítulo 12, de que nosotros debemos tener en nosotros un concepto claro y definido de quién somos, un concepto mesurado, para que no tengamos un concepto de sí ni mayor ni menor. Por eso quiero invitarte a que le digas al que está a tu lado: tú y yo no somos la gran cosa, somos barro. Barro, díselo ahí. Tú y yo somos barro. Y mira lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 103, versículo 14, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: Él, refiriéndose a Dios, conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Es por eso que el Señor quiere tener misericordia de nosotros. Y ahora vamos a ir desglosando poco a poco este tema. Ahora, ¿qué similitud hay similitud entre nosotros y el barro que aparece allí en Jeremías capítulo 18? Y encontré algunas similitudes, ¿sí? Y algunas de las similitudes que encontré entre este barro que aparece en Jeremías y nosotros es que, escúchame bien, las grietas que se desarrollan en las vasijas hechas hacen perder su contenido. Es decir, escúchame, a veces cuando tú coges una vasilla hecha por arcilla o barro, que es lo mismo, y ellas están rotas, están quebradas, tú echas el contenido que vayas a echar, el líquido, y ella empieza a desparramarse o a perderse su contenido. Así somos nosotros a veces los seres humanos, tenemos grietas. Esas grietas a veces nos llevan a perder lo que Dios ha entregado en nosotros. Esas grietas se deben a veces al mal uso que se le ha dado a la vasija, un uso incorrecto, y se ha de pronto formado grietas. Hay momentos donde puedes echar a perder tu vida por las grietas que hay en ti. Hay momentos donde puedes echar a perder tu matrimonio por las grietas que hay en ti. Hay momentos donde puedes echar a perder bendiciones grandes por grietas que hay en tu vida. Otra similitud es que los mugres que contienen o que tienen las vasijas contaminan su contenido. Si cogemos una olla o vasija de barro ya moldeada, ya creada, pero por dentro está sucia, y le echamos agua limpia, ¿qué va a pasar con el agua limpia? Se contamina. Ya no sirve para lo que era necesario. Por eso es lo mismo que pasa con nosotros. Hay momentos donde nos vamos llenando en la vida de mugres, de cosas que contaminan nuestro ser. Y por eso cuando Dios derrama bendiciones, derrama sobre nosotros su presencia, nos echamos a perder, nos dañamos, ¿sí? Ahora, es bien importante entender esto. ¿Qué otra similitud tiene? La otra similitud es que el barro que coge el alfarero es un barro, escúchame, muchas veces maloliente. Es un barro muchas veces que contiene dentro de sí piedras, pedazos de metal, pedazos de vidrio. Tiene mugres, ¿sí? Y a veces, cuando el alfarero está moldeando, o a veces no siempre,
el alfarero tiene que sacar esas mugres o esas imperfecciones para poder moldear a esa vasija. Así nos pasa a nosotros. Muchas veces el Señor tiene que quitarnos cosas de nosotros para poder moldearnos. Muchas veces de esos mugres o esas imperfecciones que traemos es moldear nuestro carácter. Otras veces es amistades, costumbres, hábitos que dañan a nosotros como vasijas de barro que somos en las manos de Dios. Ahora, te hablaba de que entre nosotros y el barro que aparece en Jeremías 18 hay unas similitudes, pero también hay unas diferencias. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a hablar de las diferencias. En Isaías 45:9, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su alfarero? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla: qué torpe eres. ¿Sabes? Una de las diferencias es que, perdón, el barro que aparece en Jeremías 18 es un barro que no tiene voluntad. Nosotros los seres humanos, aunque también somos creados del barro, dile al que está a tu lado que no se te olvide, que no te creas el mega chuchuchuy de la chanchinfán. Dile: tú y yo somos barro. Pero a diferencia de ese barro de que está allí en Jeremías plasmado, nosotros, escúchame bien, la palabra de Dios nos muestra de que dentro de las diferencias es que nosotros tomamos decisiones. Nosotros decidimos. Y muchas personas, mira lo que dice Jeremías allí 45, dice: ¿qué aflicción le espera a los que discuten con su Creador? Nosotros a veces, cuando estamos en la formación que el alfarero le está dando, porque recordemos que el alfarero es el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, cuando nosotros vemos la formación que se le está dando, que nos está dando, muchas veces hacemos lo que dice la palabra de Dios: discutimos con Dios. Pero Señor, ¿por qué esto? Pero Señor, ¿por qué lo otro? Pero sí. Y nosotros debemos entender de que esto no está bien. ¿Cómo le vamos a enseñar nosotros a Dios? ¿Qué podemos nosotros enseñarle al Omnipotente, al Todopoderoso, al Omnisciente, al Dios que todo lo sabe? Nada. No tenemos nada que enseñarle porque somos ¿qué? Barro. Mira lo que dice Isaías 29:16, también en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿será posible que sean tan necios? Él, Dios, es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes, el barro. Me encantó esta versión. ¿Acaso la cosa creada puede decir acerca del que la creó: él no me hizo? ¿Alguna vez ha dicho una vasija: el alfarero que me hizo es un tonto? ¿Cuántas veces hemos visto que en esta sociedad contemporánea o esta generación contemporánea habla que no son creación de Dios, que vienen del simio, que vienen de la explosión del Big Bang, que vienen de células de yo no sé quién, que han sido evolucionados? Y muchas personas, tal vez de los que nos están viendo, tienen esta palabra, piensan de esta forma, con esta ideología. Esta generación ha caído en la ideología de que Dios no nos hizo, en la ideología que Dios no existe. Y sabes, tal vez tú no lo digas de palabra, pero con nuestras acciones a veces negamos la existencia, la soberanía de Dios. Sí, sabes, esta generación contemporánea es la que tiene ideas que solo tiene derechos. Y es por eso que vemos en esta generación tantas protestas, tantas marchas, ¿sí? Y cuando hablamos de esto nos referimos porque creen que tienen, escúchame bien esta palabra, tienen solo derechos y no deberes, es lo que ellos crean, ¿sí? Y se ven, hace unos días Marisol discutía con unas personas a través de un chat, porque algunas mujeres dicen: es que es mi cuerpo y yo decido qué hago con mi cuerpo. Y cuando hablan de esto se refieren a matar a los niños
que están en su vientre. Otra persona le escribió, le dijo, ok, como es tu cuerpo, entonces ¿por qué no te mandas a quitar los ovarios? ¿Por qué no te mandas a hacer una operación donde te liguen las trompas de falopio? Donde logres hacer esto. Entonces la gente, escúchame bien, habla es que es mi cuerpo y tenemos derecho. Hace unos meses atrás, cuando recién empezó el tema de la pandemia, veíamos con Marisol unos videos en televisión donde había una manifestación de mujeres en Europa y muchas partes del mundo, incluyendo también Colombia, donde salían ellas, mostraban su barriga y se escribían en la barriga, es mi cuerpo y yo tengo potestad sobre él, pero todo refiriéndose a la aprobación del aborto. Esta generación es la que cree que tiene solo derechos y que no tiene deberes. Es esta generación en las cuales a través de muchas de esas marchas, a través de muchas de esas protestas y manifestaciones, se exige respeto, pero no se da. Van por ahí dañando la propiedad ajena, van por ahí exigiendo. Yo recuerdo una ocasión donde se hizo una marcha y donde a mí como persona que tengo mi carro particular y que trabajo haciendo acarreos, nos escribían un mensaje y decían, si salen a las calles y si no están en el paro, les vamos a quebrar los vidrios. ¿Sabes por qué? Porque son personas que exigen respeto pero no lo dan. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que niegan la existencia del alfarero. Aquellos que se resisten a la formación de Dios. Porque eso hace el alfarero, darle forma. Recuerda, nosotros somos barro y estamos llenos de muchas cosas. Rebeldía, inmoralidad. Por eso dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre. Y también dice, y perverso más que todas las cosas. Estamos llenos de muchas cosas, pero el Señor, el alfarero, quiere darnos forma. Pero estas personas son las que se resisten a la formación de Dios. Personas que se resisten, que no les gusta ser enseñados. Les gusta llevar su estilo de vida como quieren, en desorden. Les gusta cambiar la palabra. No tienen respeto ante ninguna autoridad. ¿Sabes por qué? Por eso. La diferencia entre ellos, entre ese barro y nosotros, el barro de Jeremías 18 que leímos al inicio, es que ese barro no alega con su creador. Ese barro no niega quién es el creador. Nosotros sí, como seres humanos. Nosotros decidimos si cooperamos o no con el alfarero. El barro no. Ese barro es totalmente moldeable. Tú y yo tenemos la oportunidad de decidir si cooperamos o no con Dios. Vamos para el segundo y último punto, que es, ya hablamos de dos personajes, ¿cierto? Dijimos que vamos a hablar de dos. Número uno, el barro. Ahora, número dos, el alfarero. Dios es el verdadero y único. Escucha esta frase. Dios es el verdadero. Y cuando hablamos de que algo es verdadero, es porque también hay algo que es ¿qué? Falso. Y único alfarero de todo lo creado. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 20, versículos Romanos del 20 al 21, capítulo 9, versículos del 20 al 21. Esta vez lo leeré en la versión Nueva Biblia Viva. Y dice, y yo respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? El que hace vasos de barro, ¿no tiene acaso el derecho? Ojo, ¿no tiene acaso el derecho de hacer con el mismo barro una vasija para usos especiales y otra vasija para uso común? ¿Qué quiere decir esto? Escúchame, tú que tal vez exiges y que tienes derechos y que violentan tus derechos, pues quiero decirte que Dios también tiene derechos. Y dentro de los derechos que tiene es que Él es el soberano. Dios no tiene que rendirle cuentas a nadie. Él hace lo que Él quiere. Por lo tanto, Él tiene el derecho y la autoridad de hacerlo así como Él quiera. Tú y yo no tenemos la potestad ni el poder para exigirle a Dios. A veces vivimos exigiéndole a Dios con plegarias, llamando, escribiéndole a otras personas para que oren por nosotros, para que tengamos trabajo, ¿y qué tal de lo que nosotros tenemos que hacer para Dios? Porque tú y yo somos, recuerda esta palabra, barro. No eres la gran cosa que crees que eres. Somos barro, tú y yo somos simplemente barro.
Él es el Todopoderoso. Dice la Biblia que Él tiene misericordia, no de quien crea, no de la persona que dice tengo derecho a tener misericordia de Dios. No. Dice la Biblia que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Eso debe quedar muy claro. Ahora, lo otro que quiero que aprendas o que aprendamos en esta mañana es que las vasijas de barro no toman la forma que ellas quieren. El barro allí en la rueda del alfarero, algunas versiones dicen en el torno del alfarero. Lo que pasa es que el torno de Jeremías era un torno 100% manual, a través de un pedal que se movía a través del pie. Los tornos con los que trabajan los alfareros ahora son eléctricos, aunque también hay un pedal con el que se mide la velocidad. Pero el torno de Jeremías era 100% manual, es decir, todo lo hacía el alfarero a través de sus manos, de su cabeza, teniendo la idea global o teniendo la imagen completa, y a través de su cuerpo. Las vasijas de barro entonces no toman la forma que quieren. Las vasijas de barro no dicen, ¡ey! Esto, mira, moldéame más aquí, pero aquí no me toques. No, las vasijas de barro toman la forma que el alfarero quiere que tomen. Por eso hoy quiero decirte y quiero leerte esta palabra de Isaías 64:8. Te lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, RVC. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Está hablando Isaías, el profeta. Nosotros somos el barro, aleluya. Y tú eres quien nos da forma. Todos nosotros somos obra de tus manos. ¿Quién nos da la forma? A ver, ayúdame. Escriba allí, ¿quién te da la forma? Si Dios es el que te da la forma, dile, Jesús es mi alfarero. Escríbelo allí en el chat. Jesús es mi alfarero. ¿Y cómo nos da la forma? Nos da forma en la rueda. ¿Y cuál es la rueda? La rueda es en el diario vivir, en lo que vivimos día a día. La rueda, escúchame bien, es en la convivencia en el hogar. Lo que vivimos día a día en el hogar, con papá, con mamá. Ahí nos va dando forma, ¿quién? Dios. Dios nos va dando forma allí. Nos va dando forma también en el colegio, en el SENA, en la universidad. Y eso te lo quiero decir, porque hay personas, quiero decirte, quiero que lo tengas presente, padre, madre. Tú puedes ser instrumento de Dios. Tú puedes ser las manos del alfarero para crear de tu hijo una vasija de bendición. Pero ahora vamos a leer otra cosa también. También en el trabajo. ¿Cómo lo forma a uno Dios en el trabajo? ¿Cómo le da dando uno la forma al Señor allí? Moldeándolo a uno. También lo forma en la iglesia, en la congregación de los hijos de Dios, en la comunidad donde se reúnen hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas, para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Allí nos da la forma. Escúchame bien. El alfarero que crea cada vasija, él la forma con un propósito específico. Es por eso que el alfarero quita del barro piedras. El alfarero quita del barro vidrio. Quita del barro el metal, la basura y todo lo que impida darle forma. Hay momentos donde Dios quiere quitar de tu vida y va a quitar de tu vida trabajos. Va a quitar de tu vida, escúchame bien, amistades. Va a quitar de tu vida personas que no son de bendición para ti. Pero no son de bendición, porque Él quiere darle una forma a tu vida. Él quiere darte una forma, Él quiere bendecir tu vida. Quiero decirte algo, Dios quiere hacer de ti una vasija de gran bendición. Dios quiere hacer de ti una vasija que sirva de honra para ayudar a otras personas. Quiere crear una vasija donde Él derrama de su agua para que todo aquel que tenga sed venga y beba y se llene del Espíritu Santo. Él quiere hacer de ti una vasija donde derrama de su aceite para ir y sanar los corazones de las personas que están heridas, lastimadas por lo que el enemigo ha hecho en ellas. Dios quiere usarte en gran manera, pero no olvides que eres barro.
No lo olvides. En medio de que Dios quiere darnos forma o moldearnos, el barro lastima las manos del alfarero. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras malas acciones lastimamos el corazón de Dios? ¿Tú crees que Dios no siente dolor cuando te ve tomando? Aunque digas que es una cervecita nomás. ¿Tú crees que Dios no tiene dolor cuando te ve allí mirando pornografía, masturbándote, deseando la mujer ajena? ¿Crees que Dios no le da dolor en tu corazón en su corazón cuando Él ve todo lo malo que estás haciendo? Claro que sí. A Dios le duele el corazón. Así como al alfarero cuando está dándole forma a la vasija, Él coloca sus manos. Y en medio allí el vidrio, las piedras y el metal que hay en esa vasija, tal vez dañan sus manos, las hieren. Así nosotros a veces herimos el corazón de Dios. Pero ¿sabes? Dios ha decidido compararse con un alfarero. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú y yo entendamos de que Él decidió usar ese barro. Y a través del barro te creó a ti, me creó a mí. Somos barro. Por eso el mensaje de hoy, somos vasijas. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué Dios quiere usar el barro? Porque el barro tiene una característica diferente a los otros materiales. El barro tiene la característica de ser elástico. Por estas razones que lo quiere el alfarero. No es rígido como el metal, ni rocoso como la roca. El barro es elástico. Es decir, el barro es moldeable. Dile al que está a tu lado, Dios te creó moldeable. Dios no te creó un rebelde. Dios no te creó un contrariero. Dile, Dios te creó moldeable. Eso te creó el Señor así. La vasija, escúchame bien, tiene valor. Una vasija, de acuerdo a quien la forma o la crea. Es decir, depende de quién es su alfarero. ¿Cómo así? Sí. Muchos compran vasijas de acuerdo a quien las creó. Es como un cuadro cuando se pinta. Esos tienen valores de acuerdo al pintor. Lo mismo asimismo las vasijas. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 4 versículo 2, Nueva Biblia Viva. Los apuestos habitantes de Jerusalén, los que antes valían su peso en oro, está diciendo de antes, valían, hoy los tratan como a simples ollas de barro sin valor alguno. Cambiaron de ser vasijas con mucho valor a vasijas sin valor. ¿Sabes por qué? Porque dejaron a un lado al alfarero. No dejes de lado a Dios. No dejes de lado al Señor Jesús. No lo dejes, por favor, porque ya entonces no tendrás el mismo valor. Es lo que está diciendo Lamentaciones. Te lo parafraseo. El ser humano que se aleja de Dios pierde su valor, porque el que nos da el valor se llama Jesucristo. ¿Sí? Recordemos entonces que somos barro. Al ser barro necesitamos que siempre se nos dé forma. No vamos a hacer un pedazo de barro allí simplemente. Somos barro porque necesitamos que nos dé forma. Escucha bien. Y el adversario, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, escucha esto, es un falso alfarero y busca darle al barro malas formas. Ay, eso es mentira, ¿sí? ¿Has visto a las personas drogadictas? ¿Has visto cómo nace un niño? ¿Has visto acaso a un bebé metiendo marihuana? ¿Acaso has visto a un bebé masturbándose? ¿Acaso has visto a un bebé emborrachándose? No. Es porque allí en esa vida metió sus manos el falso alfarero. Metió sus manos ese falso alfarero llamado diablo. Y ha metido a miles de personas en la drogadicción, en el alcoholismo, en el desenfreno sexual, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Los ha convertido en asesinos, los ha convertido al satanismo. Y yo quiero hacerte la pregunta hoy: ¿quién te está dando la forma? Porque tú y yo somos barro y el barro necesita ser formado. O nos forma Dios o nos deforma el diablo. ¿Quién está siendo tu alfarero? ¿Dios, el verdadero y único alfarero, o el falso alfarero llamado Satanás? Hazte la pregunta.
cómo está tu vida y no te digan mentiras. Si estás siendo un hombre, una mujer adúltera, adúltero, fornicario, tu alfarero no está siendo Dios. Tu alfarero está siendo Satanás, que está deformando tu vida. Si estás siendo un hombre que estás consumiendo drogas, cigarrillo, alcohol, no digas que tu alfarero es Dios, porque es una gran mentira. Tu alfarero está siendo Satanás, que está deformando tu vida. ¿Sí? Escucha bien. Un espectador ve solo un barro, y cuando ve un solo barro no dice nada. Y cuando ve un solo barro lo ve maloliente, lleno de mugres y sin valor alguno. Eso es lo que hace un espectador, ¿sí? Pero el verdadero alfarero ve preciosas vasijas de honra y con gran valor. Tal vez la gente te ve a ti como un drogadicto simplemente. Tal vez la gente te ve a ti como una persona sin valor, un hombre o una mujer que ya perdió su santidad, un hombre o una mujer que ya perdió muchas cosas y te ven como una persona que no es de bendición, porque tal vez esa es tu condición actual, pero quiero decirte, eso es lo que hace un espectador. Tal vez yo en muchas ocasiones he sido un espectador y sin buscarlo he menospreciado a personas, creyendo que no tienen valor alguno. Tal vez tú has sido un espectador, pero quiero decirte, Dios, que es el verdadero alfarero, Él te ve como una preciosa vasija de honra con gran valor, pero debes dejarte formar por Él. Debes decirle, alfarero, haz de mi vida lo que tú quieras. ¿Sí? Dios ha decidido que tú y yo seamos barro, no los animales, no la naturaleza. ¿Sabes por qué? Porque somos su máxima creación. Pero usted me dijo al inicio, sí, el barro es la máxima creación del Señor. Eso somos. Pero logramos llegar a esa máxima creación cuando nos dejamos formar por Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos vasijas. El Espíritu Santo de Dios no viene sobre animales. El Espíritu de Dios no viene sobre plantas. El Espíritu de Dios viene sobre vasijas de barro. Entonces dile al que está a tu lado, soy una vasija de barro en manos del único y verdadero alfarero. Vamos, levanta allí tu voz y dilo, escríbelo en el chat. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, nueva traducción viviente. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Yo quiero hoy motivarte, porque Dios quiere derramar de su Santo Espíritu sobre ti. Dios quiere derramar, tal vez hay personas donde Dios ya derramó su Santo Espíritu, pero dejaron que habieran grietas en su vida, y eso se derramó el Espíritu de Dios. Se perdió. Tal vez dejaste ensuciarte por cosas, no sé, pero hoy vengo a traerte una palabra de Dios para decirte, Dios te está llamando, tu alfarero te está llamando. Ya no te dejes deformar por el diablo a través del pecado, a través de la música mundana, a través de la inmoralidad. Ya no te dejes deformar por el diablo a través del licor. Ya no te dejes deformar por el diablo a través de la drogadicción, del lesbianismo, del homosexualismo. Ya no te dejes desviar por el diablo a través de la infidelidad. No. Déjate más bien formar por Dios como una vasija de barro de bendición. Vamos a orar para terminar. Señor amado, te doy gracias por esta palabra. Hoy reconozco que simplemente soy barro, pero que si me dejo moldear por ti, Señor, puedo llegar a ser una vasija de honra y de bendición. Quiero pedirte que por favor me perdones por haber peleado contigo en muchas ocasiones, haber sido necio, tonto, por haber sido una persona insensata, de haber discutido contigo. Perdóname y ayúdame para ser un verdadero hombre de Dios. Perdóname por las ocasiones, Señor amado, donde le he dicho al Creador, a ti, que no toques X parte de mi vida. Señor amado, yo simplemente soy barro. Haz de mí la vasija que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Quiero invitarles para que terminemos este tiempo alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Aprovecho para dar las gracias a todos los hombres y mujeres que apoyan la obra de Dios con su trabajo, participando, mis hijas, Juan David, editando, Santiago es el que organiza todo el tema de que estén los cables, todo en cada cosa, Keren Daniela, Surizaday, en la alabanza, en la adoración.
los bendigo. Mi mamá aportando palabra, acomodando, las hermanas de la iglesia haciendo los videos, la hermana Carmen Luz pastoreando los niños. Gracias. Quiero bendecirlos hoy en el nombre de Jesús. Amén.